Hola a todos, queridos amigos, aquí estamos el día de hoy, como os prometí, en Facebook en directo, haciendo un vídeo con el invitado de hoy, un invitado muy especial, que es el doctor Ángel Moríñigo, para hablar en la Semana Internacional de Concienciación del TOC, que se celebra en el mundo entero entre el 7 y el 13 de octubre. Hablaremos el día de hoy de tratamiento farmacológico para el TOC, y quién mejor que el doctor Ángel Moríñigo, médico psiquiatra, para hablar de este tema pues en profundidad. Así que, para aquellos que no conocen al doctor Moríñigo, en primer lugar, pues darle la bienvenida. Para mí un enorme placer tenerlo aquí con nosotros y para todos ustedes a través del Facebook en directo, y poder pues durante este rato de hoy compartir información, compartir conocimiento y compartir lo necesario con respecto a este tema, que es el tratamiento farmacológico del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Pero lo primero, amigos, seguramente algunos de los que no lo conocéis, ¿quién es el doctor Ángel Moríñigo? Y qué mejor que tenerlo aquí en presencia para que nos ayude a conocerlo mejor y a comenzar pues la charla de hoy y sobre todo la información necesaria. Muy bien, Alejandro, pues ante todo enhorabuena por la organización de esta semana. Creo que actividades como estas son esenciales y contribuyen mucho a divulgar la información, el conocimiento científico, y ese es un primer paso para nuestros pacientes y sus familias. Y gracias por invitarme a participar en este vídeo y en las actividades durante la semana. Pues yo de mí quiero decir un par de cosas nada más, muy sencillas, porque además en mi página web está toda la información y todo mi currículum cargado, ¿no? Así que yo hice la carrera de medicina en Salamanca, en la Facultad de Salamanca, y después la especialidad en el Clínico de Valladolid y el doctorado en la Universidad de Salamanca. Y después de un par de estancias en el extranjero, en Múnich, en el Instituto Max Planck, y en Nueva York, en el Long Island Jewish Medical Center, en el Departamento de Psiquiatría, pues me vine a Sevilla y desde el 86 ejerzo, vivo y trabajo en esta ciudad donde decidí quedarme un buen día, ¿no? Y estoy muy contento de ello. Sí, porque vine por un año y me quedé, llevo 30 y tantos, así que trabajo fundamentalmente en psiquiatría clínica y veo también muchos pacientes mayores, pero la psicofarmacología clínica ha sido siempre pues parte esencial de mi especialidad y también de mis aficiones, porque verdaderamente tengo mucho interés, hice mi tesis doctoral en este campo y bueno, pues el TOC y la psicofarmacología del trastorno obsesivo es algo esencial, porque en psiquiatría clínica el TOC ocupa un porcentaje altísimo que yo no sabría calcular bien de nuestras consultas. No en vano es una enfermedad, como tú bien sabes, que estás muy especializado en una materia muy prevalente, ¿verdad? Entonces es esencial, ¿verdad? Pues manejar bien la farmacología y manejar bien las terapias que vosotros hacéis, que hoy en día son complementarias, ¿verdad? Y hay que entender que psicofarmacología y psicoterapia de orientación conductual y conductista, como hacéis vosotros, pues son complementarias y esenciales. Vamos a disfrutar del día de hoy, señores, del doctor Ángel Moríñigo, sinceramente una eminencia en este campo, una trayectoria muy amplia, y estamos en el momento y en el día perfecto pues para escucharlo, para que todos aprendamos de él y para, sobre todo, que la información llegue al afectado, que necesitamos que le llegue y de alguna forma pues aclarar las dudas que siempre se van presentando. Y la primera pregunta, que normalmente nos llega mucho en consulta, doctor Moríñigo, y me gustaría aclararla para todos los afectados: ¿cuál sería un poco los beneficios de la farmacoterapia en el paciente con trastorno obsesivo compulsivo? Sí, pues mira, hay primero unos beneficios generales, porque los tratamientos farmacológicos que aplicamos en casos de trastorno obsesivo, que por cierto están muy periclitados y son muy similares en el mundo entero, es decir, que se va a aplicar la misma terapia en Sevilla, que en Utrera, que en Nueva York, que en Singapur, porque hoy en día felizmente tenemos tratamientos muy estandarizados. Pues el primer efecto beneficioso es de tipo global, es decir, todos los antidepresivos, que son los fármacos de elección para tratar el TOC, tienen un efecto muy favorable en cuanto a la ansiedad. Son todos buenos
ansiolíticos, es decir, que el primer beneficio será la mejoría de la ansiedad que casi el 100% de los pacientes experimentan. Otro beneficio también de tipo global es la mejoría del estado anímico. Muchos pacientes experimentan también al mismo tiempo que los síntomas de ansiedad y los síntomas obsesivos, síntomas depresivos. Y luego hay una acción específica ya de algunos antidepresivos en concreto, quizás no todos, pero algunos antidepresivos tienen un perfil antiobsesivo, decimos. ¿Qué significa eso? Pues que van a disminuir, aparte de lo que logréis vosotros con vuestra terapia, van a disminuir los síntomas obsesivos, las compulsiones, y ese será un beneficio pues muy específico. Interesante, muy interesante, doctor, porque entonces hablamos de que el paciente experimentaría una mejora en los síntomas con respecto a su ansiedad, mejoraría también su estado de ánimo y al mismo tiempo, según el perfil del fármaco, disminuiría un poco la intensidad de las obsesiones y las compulsiones, ¿no? Sí, que al fin y al cabo... Por eso cuando se hace una terapia complementaria se observan resultados tan beneficiosos y al mismo tiempo se está haciendo vuestra terapia y la farmacológica. Qué bien, qué bien. Pues la siguiente pregunta que nos llega mucho también a la consulta, doctor, es la importancia de la farmacología para el paciente con TOC. Es decir, ¿por qué es tan importante la farmacología además de los beneficios que brinda? Pues es muy importante porque el TOC, primero de todo, yo quiero destacar que es una enfermedad. Una enfermedad que ha estigmatizado mucho a los pacientes que la padecen, pero es una enfermedad. Y en consecuencia tiene unas causas, y tiene unos determinantes, y tiene una sintomatología clínica. Y el tratamiento farmacológico, como debería de ser todos los tratamientos en medicina, deberían de ir a tratar primero los síntomas, pero si pudiéramos tratar la raíz de la enfermedad. Todavía conocemos poco sobre el TOC y sobre los orígenes del TOC, pero mientras que hasta hace apenas un par de décadas solo se conocían, ¿verdad? O solo se explicaban los síntomas mediante explicaciones psicológicas, sobre todo de tipo dinámico, ¿no? Hoy empezamos a conocer las bases neurobiológicas del TOC y los tratamientos, algunos de los tratamientos que empleamos van dirigidos ahí, son fármacos serotoninérgicos. En el TOC, sobre todo a nivel frontal, hay un déficit de serotonina que mejora de manera muy específica con estos tratamientos. Esa es la indicación fundamental. Fíjate que hay una cosa aquí muy interesante, como ocurre tantas veces en medicina. Estos tratamientos se usaban ya antes de conocer estos datos que conocemos hoy gracias a las nuevas técnicas de imagen cerebral dinámica, que antes no disponíamos de estos datos. Sin embargo, ya disponíamos de estos tratamientos y ya se usaban con un relativo éxito sin saber muy bien cuál era nuestra diana, cuál era nuestro objetivo de acción. Hoy lo sabemos cada vez mejor y esto naturalmente abre también una gran esperanza para los pacientes de TOC, que tienen que saber que su enfermedad es tratable. Muy importante, me gusta mucho ese mensaje, doctor, porque precisamente intentamos desde la consulta, y lo hemos hablado en algunas veces incluso por teléfono, brindar esperanza, pero una esperanza real, es decir, el paciente puede recuperarse y el paciente puede mejorar su sintomatología logrando unos beneficios terapéuticos que están demostrados científicamente. La verdad que es muy interesante. Doctor, y en los casos de TOC severo, ¿cuál sería más o menos el tiempo recomendado de medicación? Muchas veces me preguntan, Alejandro, medicación 6 meses, un año. Yo siempre digo, mira, el especialista, el psiquiatra es quien tiene que hacer la valoración con respecto al tiempo de medicación. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues esa es una pregunta muy importante y para el paciente clave, porque será seguro de las primeras cosas que pregunte tras la consulta, ¿verdad? Es difícil de definir para todos un tiempo y además cada vez tendemos a hacer una medicina y una psiquiatría y una psicología clínica más ajustada a cada paciente. Los tratamientos psicofarmacológicos por lo general son tratamientos a medio largo plazo. Estamos hablando muchas veces de trastornos muy crónicos, otras veces no tanto. Lo cierto es, como tú bien has dicho con respecto a la severidad, hay un amplio espectro en el TOC, es decir, tenemos pacientes muy leves, con síntomas obsesivos poco intensos, poco persistentes, y tenemos pacientes
muy graves, extremadamente graves. Seguro que los tiempos de duración del tratamiento variarán en relación a la intensidad del trastorno y serán más largos cuanto más intenso es el trastorno. Pero ojo, intenso y severo no significa mal pronóstico, ¿eh? Muchos pacientes con trastornos obsesivos severos mejoran de manera muy importante con el abordaje que tú haces, el abordaje psicoterapéutico conductual y la farmacología. Pero para ser un poco concretos, pues tiempos de 6 meses a un año serán los más habituales. Algunos pacientes se les va a proponer seguro tiempos más largos de tratamiento y tiempos más cortos es difícil, que nadie piense que este tipo de problemas se solucionan con un par de intervenciones, en un par de sesiones y con... No. El abordaje será más a medio y largo plazo, precisamente para mejorar no solo la situación inicial del paciente, sino el pronóstico a largo plazo. Muy importante el tiempo, porque precisamente al paciente, doctor, le da como de alguna manera nota que esto tiene una fecha de culminación, de finalización. No es algo que es de por vida, no tengo que hacer psicoterapia y tratamiento farmacológico de por vida, sino es durante un tiempo, cuando los síntomas son muy intensos y luego poco a poco espaciando tanto las sesiones de psicoterapia como incluso la medicación, ¿no? Es verdad, aunque coloquialmente te voy a decir que nuestros pacientes piensan siempre que somos muy lentos. Y es probable que sea así. Pero yo tengo solo una máxima y es mi objetivo de tiempo es aquel que se corresponda con el mejor pronóstico. Y no tenemos tantos datos objetivos a este respecto para decir 6 meses, 1 año, 2 años. Quizás salvo en el campo de la depresión, que la propia Organización Mundial de la Salud define tiempos, pero no hay tiempos exactamente definidos, los tenemos que adaptar a cada paciente, pero sí hay una fecha de determinación. Bien, interesante, muy interesante. Doctor, con respecto a los principales medicamentos que se utilizan concretamente para el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿qué nos podría decir al respecto? Pues he dicho antes que los tratamientos más indicados son aquellos que mejoran la función serotoninérgica. La serotonina es un neurotransmisor esencial en el sistema nervioso, es una prohormona, como una hormona jefa, ¿verdad?, que regula muchísimas funciones, entre otras funciones que tienen que ver con el estado de ánimo, el funcionamiento de nuestro pensamiento y la elaboración de nuestro pensamiento y la supresión de pensamientos intrusivos que podemos tener todos en un momento determinado, pero tenemos la capacidad de decir, esto no me interesa, pues a la papelera, ¿verdad? Sin embargo, el paciente obsesivo tiene ahí una gran dificultad debido al déficit de serotonina que hay sobre todo a nivel frontal. Eso parece un hecho demostrado. Los fármacos serotoninérgicos en general son útiles. Hay algunos más útiles que otros, aunque en estudios comparativos no hay grandes diferencias. Pero dentro de los fármacos serotoninérgicos, la fluoxetina, la fluvoxamina, son fármacos que se han descrito con un especial perfil antiobsesivo. El escitalopram y citalopram también, con lo cual he mencionado la mitad de los fármacos serotoninérgicos que existen. Pero hay más y son casi todos fármacos serotoninérgicos. Dentro de los antiguos antidepresivos que se usaban ya en los años 50, los antidepresivos tricíclicos, hay algunos con un perfil antiobsesivo muy interesante. Es verdad que son fármacos que tienen más efectos secundarios y los reservamos como una segunda opción. Los antidepresivos tricíclicos, sobre todo la clomipramina, que fue de los primeros antidepresivos, por no decir el primero, que se usó y todavía afortunadamente lo tenemos en las farmacias. Y en algunos casos más severos se utilizan antipsicóticos atípicos, fármacos que a dosis bajas tienen también un efecto antiobsesivo muy interesante, que a dosis altas se reservan para el tratamiento de la psicosis. No tiene nada que ver el trastorno obsesivo con una psicosis, pero a veces los fármacos coinciden. Bueno, ahí hay algunas estrategias de refuerzo farmacológico de los tratamientos con antidepresivos serotoninérgicos más un antipsicótico atípico. Estos serán casos más excepcionales, sin duda alguna.
Bien, con respecto al abordaje de la farmacoterapia y con respecto a los antipsicóticos en sí, que muchas veces el paciente me pregunta, hombre, es que el psiquiatra me ha mandado pues quetiapina o algún antipsicótico. Exacto, me gustaría que nos dijera, doctor, cuál es concretamente como el beneficio directo en este tipo de pacientes, en este tipo de afectados, con el antipsicótico, como usted dice, a baja dosis, para puntualizar ese apartado. Bueno, primero de todo, como tú lo has mencionado, y es uno de los fármacos preferentes o más usados, la quetiapina, es que tiene un efecto ansiolítico magnífico. Luego hay otros, ¿no? Otros atípicos. Esta familia tiene en estos momentos en el mercado, hay varias sustancias que utilizamos y con estudios científicos serios que los avalan. Y es que ocurre que estos fármacos a dosis distintas tienen efectos distintos. Fueron desarrollados inicialmente como antipsicóticos, pero por ejemplo la quetiapina es un buen antipsicótico a dosis de 800-900 miligramos. Nunca usamos esas dosis en el TOC. En los trastornos obsesivos frecuentemente dosis de 50-100 miligramos son ya útiles, y aunque es verdad que son fármacos más potentes, con más efectos secundarios, pero pueden ser fármacos muy útiles, para no mencionar otros como la olanzapina, la risperidona. Todos tienen detrás estudios científicos que avalan su uso en el TOC. Fenomenal. Quiere decir entonces, doctor, que por lo que estamos comentando con respecto al tratamiento farmacológico, siempre se individualiza el tratamiento y dependen muchos factores, ¿no? Porque en algunos casos, sobre todo en los grupos que tenemos de afectados, muchas veces es que a mí me ha puesto el doctor anafranilo, clomipramina, quetiapina. Entonces, a veces el afectado tiende como a compararse con otro paciente y nada que ver. Es decir, cada uno tiene... Claro. Mal mecanismo, ¿verdad? El mecanismo comparativo en general, en psicología, eso lo sabéis muy bien. Los psicólogos, no hay que compararse con nadie. Y además nosotros tendemos a hacer cada vez una medicina más personalizada, más a medida. Y eso debe de ser así, y es así. Dentro de que haya pautas que, como decía antes, son iguales en Sevilla que en Singapur, pues luego habrá que adaptar a cada paciente y a cada situación el perfil de tratamiento más indicado. Dentro de esto, muchos pacientes coincidirán, porque los tratamientos farmacológicos no son infinitos. Como he mencionado, son 4 o 5 antidepresivos, 4 o 5 antipsicóticos atípicos, pero sí tratamientos ciertamente complejos, porque también hay otro punto que debemos de manejar, que nadie se extrañe si un paciente recibe al mismo tiempo 2 o 3 fármacos. Muchos pacientes responden bien a la terapia con un solo fármaco, genial. Hay pacientes que requieren del uso de terapias combinadas, ¿no? Los especialistas, los clínicos, los médicos, por supuesto los psicólogos clínicos, no tiramos nunca la toalla, ¿no? Hay que estar siempre atento a conseguir los mejores resultados, y a veces hay que usar terapias combinadas, varios tratamientos al mismo tiempo. Fenomenal. Atentos a esto, amigos, de siempre buscar el tratamiento individual para el afectado, para el paciente, sobre todo con respecto a la terapia que nosotros hacemos, terapia cognitivo-conductual, con las técnicas de exposición, comprensión y respuesta, unificando junto con la farmacoterapia y el perfil del paciente pues con respecto a esta farmacoterapia. Doctor, ya por último, ¿cuándo es recomendable dejar la medicación? ¿Cuándo es recomendable, como qué criterios o cuál sería el enfoque con respecto al paciente para poder dejar o suspender o ya ir disminuyendo o quitando medicación? ¿Cómo sería eso? Pues creo que lo fundamental es ver cuál es el grado de recuperación que tiene el paciente. Es verdad que a veces los médicos, los psicólogos, tenemos un punto de vista en que valoramos unas cuestiones y a lo mejor el paciente valora otras. Bueno, seguro que las dos visiones serán complementarias. A lo mejor nosotros nos fijamos más en los síntomas y el paciente se fija en que pues estoy recuperado porque he vuelto a trabajar y estoy al 100% en mi trabajo. Y fíjate que tú lo sabes mejor que yo, cómo de incapacitante puede ser el TOC, ¿verdad? Que puede dejar a un paciente con una discapacidad a nivel laboral enorme, ¿no? Bueno,
El grado de recuperación, sin duda, subjetivo del paciente, pero también objetivo, fijándonos en cuestiones como la vuelta al trabajo, el funcionamiento social, el funcionamiento familiar y, sin duda, la remisión de los síntomas. Bueno, un paciente que ha remitido al 100% y que lleva estable 6 meses, 1 año, podemos empezar a proponer reducir la medicación siempre. Esto lo sabe todo el mundo, yo creo que es algo que pertenece a la cultura popular. Los tratamientos psicofarmacológicos no se quitan nunca de golpe, sino despacito. No tenemos prisa, lo importante es que el paciente siga bien. Cuando se está 1 año en tratamiento, yo creo que se puede estar 2 o 3 meses discontinuando el tratamiento. También para ver cuál es la evolución del paciente con dosis mínimas, ver si algún paciente tiene que mantenerse en ese tratamiento de mínimos porque viéramos que hay recidiva de síntomas que se vuelven a presentar o no. Si no se vuelven a presentar y no hay recidivas, pues entonces el tratamiento se discontinuará, se suprimirá del todo y el paciente a lo mejor en 2-3 meses puede estar de alta. Perfecto. Amigos, compartir con el doctor un rato es aprender desde el minuto 1 hasta el último, sin duda, sin duda. Merece la pena verlo más frecuente, tenerlo entre nosotros y sobre todo seguir un poco los consejos, no de este vídeo, sino en el momento, siempre guiado por él como especialista en el trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad, que es sobre todo a lo que nos dedicamos. Espero que, doctor, ¿quiere algún mensaje Pues final? En aras a la reciprocidad, yo estoy muy contento desde que os conozco, a ti y al grupo de personas que trabajan contigo, porque decíamos antes de manera informal charlando que hay que valorar los resultados de los tratamientos que damos los especialistas y yo estoy comprobando una muy buena evolución en mis pacientes y eso es lo que me tiene muy contento a la hora de colaborar contigo, con vosotros. Muchísimas gracias. El placer es nuestro, doctor. Pues señores, lo dejamos hasta aquí. El doctor Ángel Moríñigo para todos ustedes. Este vídeo lo vamos a colgar también en YouTube para que tengan acceso a él. Y un enorme placer. Muchísimas gracias, doctor. Encantadísimo de tenerlo con todos nosotros. Y seguramente tendremos oportunidad de compartir pues, más ratos y más conocimientos suyos. Muchísimas gracias. Un enorme placer, doctor. Será un placer. Amigos, hasta otro día. Chao, espero que lo hayan disfrutado. Adiós.